Son las 8 de la noche con 20 minutos ahí en Washington, la capital de los Estados Unidos. Hacemos contacto en este momento con Armando Guzmán. Me da mucho gusto saludarlo y bueno, plantearle lo que anunciamos antes de irnos a un corte. Dos diarios de enorme influencia y poder dentro de la opinión pública estadounidense, The Wall Street Journal y el diario The New York Times, dejan ver, por lo pronto el Wall Street Journal, que las acciones de los cárteles del narcotráfico están arriesgando un convenio entre la presidenta Sheinbaum y el mandatario Trump en materia de seguridad. Y el diario The New York Times dice que la presidenta Sheinbaum se está enfrentando a un escándalo de corrupción en su partido en medio de presiones, en el sentido de que los cárteles se han apoderado de las estructuras del gobierno. Armando, un saludo muy cordial. Por supuesto, bienvenido. ¿Cómo te va? Muy buenas noches a ti. Gracias, Pepe. Buenas noches, igualmente desde acá. Te voy a decir lo que dice el Wall Street Journal. Para ninguno de nosotros y para ninguno que esté al tanto de lo que dice la prensa mexicana, es una novedad. Esto es lo que leemos toda la vida en México. Esto es todo lo que leemos acerca de, de todas estas carteles de la planadora o el barrendero o la barredora y de Adán Augusto López. Hoy en Estados Unidos la gente ya sabe quién es Adán Augusto López, que es un señor, es un senador, a quien no le ha probado nadie ningún tipo de culpabilidad, pero de quien se habla como si fuera culpable en la prensa de Estados Unidos. Entonces, este tipo de cosas nosotros estamos acostumbrados a verlo en México. Cuando los estadounidenses leen este tipo de cosas, entonces lo toman de otra manera y entonces o lo llevan a un extremo. Y entonces el resultado son estos dos artículos tan importantes de hoy lunes en estos dos diarios. Y estos dos diarios son el reflejo también de lo que se ve en México, pero también tenemos una gran cantidad de comentarios a nivel local, en las televisoras locales, en la televisión nacional de vez en cuando. Ese tipo de cosas hace mucho daño. Ahora, lo que estamos esperando es que haya un arreglo entre México y Estados Unidos para llegar a un acuerdo acerca de un nuevo trato, un nuevo acuerdo de seguridad. Y lo que me dicen es que no sabemos qué es lo que este acuerdo vaya a contener, porque según entiendo, este acuerdo sigue siendo redactado y sigue siendo escrito. Nadie tiene una idea de lo que va a decir finalmente. Lo que sí, hay condiciones importantes. Una de ellas, Pepe, y esto no es en contra del actual gobierno, ni siquiera en contra del anterior, sino de anteriores gobiernos. Desde que se firmó el tratado o los acuerdos de Mérida en el 2006, el presidente Calderón tomó entonces una guerra en contra de los carteles. Y recuerdo muy bien que entonces se le acusaba al gobierno y a miembros de su gobierno de estar coludidos con los carteles, y se decía que los funcionarios y los oficiales de Estados Unidos que estaban participando en esta guerra de los carteles en México le hablaban a las fuerzas que estaban en esa situación y les decían en dónde había una reunión de jefes de carteles. Y nadie hacía nada. Y de repente esos jefes de carteles salían disparados del lugar donde estaban y todos se iban en diferentes direcciones. Obviamente alguien les había avisado. Entonces, este es el tipo de cosas que después, desde entonces hasta ahora, pasando por los otros gobiernos también con ejemplos similares, esto te da una idea de en dónde está el nivel de desconfianza que hay de parte de Estados Unidos. Y de lo que todo el mundo habla en Washington es de confianza, de cómo reobtener la confianza de Estados Unidos para llegar a este tipo de acuerdos. Y entonces hay propuestas muy específicas que dicen que Estados Unidos estaría dispuesto a entrar en operaciones conjuntas y tratar y tener contactos directos con fuerzas mexicanas, y esto no tiene ninguna intención de ofender a nadie. A veces suena como eso, pero no lo tiene. Tendrían solamente relación con fuerzas mexicanas que hubieran sido ya previamente investigadas, y solamente con aquellos oficiales y aquellos miembros de las fuerzas mexicanas que tuvieran garantías de que no estaban podridos ni estaban tampoco tocados o comprados por el crimen organizado. Esa es una de las propuestas. La otra es que solamente bajo la investigación de jueces, de magistrados, de oficiales y de funcionarios del gobierno en diferentes partes del país, solamente en esos lugares
en los que habría una seguridad de que ya la gente ha sido investigada, Estados Unidos estaría dispuesto a entrar en este tipo de acuerdos. Claro que todo esto nos lo presentan como que va a ser un acuerdo en el que se van a respetar la soberanía y la integridad y va a haber un respeto mutuo y todo este tipo de cosas que a los políticos les gusta manejar, más allá que lo manejan aquí. Y por otra parte, tienes también a los miembros del gabinete de seguridad del presidente Donald Trump que no ocultan tampoco sus ansias y su urgencia y el hecho de culminar y de seguir empujando al presidente Trump a que lleve a cabo acciones militares unilaterales en nuestro país. Pero ahí está lo que sabemos hasta ahora de este acuerdo que esperamos que se redacte o se termine de redactar pronto y que los dos países firmen. Pero esa es la consecuencia de lo que vemos y de lo que estamos escuchando ahora en Washington. Sí, porque aquí de lo que se está hablando en los comentarios periodísticos publicados a los cuales has hecho referencia, de lo que se está hablando es del debilitamiento de la fuerza de Claudia Sheinbaum frente a su homólogo estadounidense Donald Trump para negociar un acuerdo satisfactorio de seguridad, porque tú has escuchado hasta el cansancio, lo sabes. La presidenta ha dicho, llegamos a cualquier acuerdo que sea necesario, sí. Soy capaz de negociar con cualquier presidente, sí, pero siempre y cuando no se afecte nuestra soberanía. Eso lo van a dejar muy claro por parte de nuestro país, las autoridades locales. Vamos a ver qué es lo que comentan, si es que hay reacción a lo que publican en este sentido, ya lo hemos comentado, el Wall Street Journal y el periódico The New York Times, quien dice que el asunto de Adán Augusto es un asunto escandaloso de corrupción y que evidentemente eso también enturbia la relación entre México y Estados Unidos. Gracias, Armando. Una cosa nada más. En el Wall Street Journal se empieza con un artículo en el que se describe a un ciudadano chino que estaba siendo buscado por Estados Unidos por tráfico de drogas y de metanfetaminas y de fentanilo. Y fue arrestado en México y puesto en una casa de seguridad bajo la vigilancia de las autoridades mexicanas. Y este señor finalmente se escapó de ahí porque en lugar de llevarlo a una cárcel, lo dejaron en una cárcel, en una casa de la que posiblemente se podía ir. Cuando él se escapó, dice esto que la presidenta mexicana se enfureció de la pobre seguridad y la pobre forma en la que se había manejado todo esto. Pero al final de cuentas, el golpe no es en contra de este señor chino, ni en contra de las autoridades que lo dejaron escapar, sino en contra de México y de la propia presidenta. Correcto, Armando. Muchas gracias por la información y los comentarios, desde luego. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches.